primero que nada, muchas gracias por asistir, por venir. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura de la Universidad por la invitación, por el espacio y bueno, a Manuel y a Nico de Photofan por invitarme a dar esta charla hoy día y mañana a ver a sus alumnos del taller que realizan todos los años. Les voy a presentar en lo posible 2 series, no quiero ser muy latera, la idea es que le voy a hablar como del proceso de trabajo que tengo para llegar a una serie final, ¿ya? Y que después hagan preguntas, comenten, para que no sea solamente yo bla, bla, bla. Bueno, me voy a poner el cronómetro para no estar mucho rato hablando, si no, no sé. O parece que eso tiene color. Bueno, la primera serie que les voy a mostrar se llama Conservatorio Celestial, que es del 2004. Este es un trabajo, para mí es uno de los más importantes que he desarrollado por la carga emocional que esta tiene. Trabajé con mortinatos que estaban en frasco con formalina. En la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, hay un museo teratológico donde están estos fetos, muchos nacidos y luego muertos, en frasco con formalina, como le contaba, todos tienen deformidad y están ahí como un museo de exhibición, que pueden ir, por ejemplo, a colegios, visitas guiadas, no abierto público, y sirven como para catalogar para los estudiantes cómo se llaman tal deformidad y cómo por qué existen, ¿no? ¿Por qué se dan? Bueno, cuando los vi me llamaron mucho la atención, sentí un profundo amor por estos monstruos y me acordé como así en el consciente de algo relacionado con mi mamá, que me había contado que había tenido un hijo que había fallecido y que lo habían velado en el campo como un ángel, que mi abuela le había hecho ropa y que lo habían velado. Entonces recordé eso y quise hacer una serie que reivindicara un poco ese acto rural de la creencia religiosa que nunca fue considerada dentro de la Iglesia Católica como un rito de adiós. Hice primero estos registros tal cual estaban en los frascos, acá está dentro del líquido, y sentía que con esto podía como ver los detalles, su rostro, los gestos, la expresividad, pero que endurecía demasiado la imagen, como que se estaba alejando un poco respecto a lo que yo quería decir, que era todo lo contrario. Hice estas pruebas en blanco y negro, yo trabajo en películas mayormente, película en blanco y negro, y también sentí que era demasiado duro como para hacer lo que quería hacer. Y ahí empecé a como intentar convencer a la persona que me diera una autorización para sacar las guaguas de los frascos y realizarles foto en puesta en escena, pero con otra estética, que es algo que no se debe hacer, ¿ya? Igualmente, estos cuerpos están hace muchos años en formalina, por lo tanto, se pueden mantener fuera sin que ocurra una descomposición o un deterioro, ¿ya? Son cuerpos de los años 60, quizás antes. Bueno, mi interés también era porque, como la mayoría están a términos o ya nacieron, tuvieron la oportunidad de que sus familiares, los padres, los llevaran para darle una sepultura, un adiós, pero si están ahí es porque los rechazaron. Entonces eso también me motivaba más a hacer este como acto reivindicativo, que además de ya la monstruosidad, de lo que escapa de lo normal y también el no nacer viable biológicamente y más encima que te rechacen, siento que, y luego que te tengan en un museo, siento que merecían como tener como acto medio simbólico para decir adiós. Bueno, algunas referencias que existen, está esta película que se llama Largo Viaje del 67, de Patricio Caulel, donde la película está en torno a este angelito, esta guagua que fallece y pasan un montón de cosas en torno a ello, ¿no? En la
película Violeta se fue a los cielos también aparece bajo su canción del Ring del Angelito una escena de este rito. Antes existía, al comienzo de la fotografía mortuoria, era muy común que se retrataran a los fallecidos, tanto a personas adultas como a infantes, y se llevaban al estudio, se hacían posar como con familias, pero en un momento se consideró insalubre por todo el tiempo que se tenían los cuerpos fuera y fue prohibido. Esto era muy común, como que la muerte antiguamente igual tenía otras características y otra forma de ver que ahora tiene un carácter más morboso y un poco más negativo. ¿Qué les iba a decir? Se me fue la onda de eso. Que en el campo quisieron e insistieron mucho para que la Iglesia Católica aceptara esto como dentro del catolicismo, pero nunca se aceptó porque acá la muerte también era llevada a una fiesta, era una ceremonia casi como una catarsis que se hacía, un ritual, por lo tanto bebían, cantaban, se amanecían, paseaban por las distintas casas a la guagua en una silla, entonces nunca fue aceptado como dentro de un acto religioso. Bueno, logro convencer que me dejaran sacar las guaguas de los frascos y así es como hago una mini puesta en escena, que solo tuve unas horas para hacerlo porque no estaba autorizado realmente como por quien daba la autorización, sino que por la persona que estaba ahí, que le gustó el proyecto. Entonces hice esto muy rápido, un poco improvisando también el set, por decirlo de una manera, un lugar muy pequeñito, donde puse algunos juguetes, telas, cosas que pudieran como ornamentar también el escenario. Estas fotografías son en blanco y negro, como les comentaba al principio, y están coloreadas a mano, por eso tienen esa estética. ¿Ya? Es una antigua técnica que utilizo en casi todo mi trabajo, que me gusta mucho, más que hacer las fotografías en sí, y hace también que esto cruce un poco con la pintura, como que si tú lo ves, muchas veces dicen, no, deben ser muñecos, deben ser moldes, como que no sé, es muy claro ni explícito, y que creo que tampoco mi intención, como las fotos del principio, era mostrar este endurecimiento y esta monstruosidad así tan literalmente. Esto fue el 2004, como les comentaba, lo hice muy poquitas horas y quedé con un dejo de que no lo resolví bien, como que algo faltó. Por lo tanto, el 2009 regreso y propongo hacerlo, pero hacer como familias ficticias, donde este retrato mortuorio que se llevaba en esta época, donde posaba el muerto con el padre, con la madre, y se hacía como una recreación de dolor. Esas son referencias. Autores desconocidos, muchos, hay otros con nombres. Ya. Para hacer los trabajos, sobre todo esto donde requieren más personas y mayor puesta en escena, como la del primer capítulo del Conservatorio Celestial, donde solamente el niño era el eje principal, se requiere primero una idea, reflexión, escribir, qué cosas voy a utilizar, qué elementos simbólicos dentro de la imagen me van a aportar sin tratar de ser tan como obvio. Referencias, por ejemplo, ahí hay una referencia que es del pesebre, de la escena del pesebre, que es sacada de una estampita china que me gusta mucho, que tiene como pasajes bíblicos. ¿Qué es lo que se va a transgredir de esa referencia? ¿Cómo lo voy a montar? Y los bocetos. Los bocetos tienen que ser primordial porque si uno trabaja así de esta manera, si falta algo, nos puede joder realmente la imagen. Improvisar, no, o sea, hay que hacerse una lista de cosas muy básicas, masking, tape, alfileres, ya más las cosas principales, ¿no?
Bueno, aquí en esta oportunidad me pasan hay una sala en la Facultad de Medicina que está en un subterráneo que no ocupan porque está llena de moho, se llueve, está llena y está sucia. Me pasaron también media ilegalmente la sala. Tenía que concentrar varias sesiones de fotos en un día. No se podía ver el entrar y salir de personas. Tenía que sacar las guaguas, llegar temprano, llevarlas en unos coolers a unas piscinas que hay, porque ahí en Chile también hay cuerpos de NN, de personas adultas que fallecen, que no se reclaman, entonces los tienen en unas piscinas, les hacen un tratamiento con glicerina para que se mantengan, y esos son para que los estudiantes puedan estudiar. Por lo tanto, era llegar muy temprano, sacar las guaguas de los frascos, bañarlas mucho rato porque la formalina era tan pegote que empezaba a arder mucho los ojos. Entonces, ahí sucedió que las personas que yo invité a colaborar son generalmente personas amigas, cercanas, donde se cruzan los afectos. Pero yo no podía ir con ellos antes y decirle, mira, vamos a trabajar con esta guagua que tiene tal cosa. No podía. Entonces era un poco impactante cuando tenía todo el set elaborado. Le decía, ya, siéntate ahí, vas a mirar así, y yo le pasaba la guagua. Entonces era como, así que todos salen con cara naturalmente impactados. Y como tenían que estar un buen rato, porque se tomó más o menos por cada foto, por cada sesión, tomo una película. Entonces voy haciendo otras pruebas que es súper así como, levanta el brazo, baja el brazo, como que no cambia nada más que dónde mira o cómo pone el cuerpo. Ya, eso de estar tanto rato también hacía que las personas comenzaran como a llorar instantáneamente con la formalina y que lo hacía también como más dramático, que también obviamente tenía una carga emocional bastante fuerte. Trabajé también harto el autorretrato, me obsesioné con estas guaguas, la verdad. Se suponía que tenía que llegar en la mañana y lavarlas con guantes por el producto químico, pero no quería tocarlas con guantes, entonces las lavaba con las manos y todo el tiempo las manipulé con las manos sin guantes y me las quemé. Ahí se puede ver mis manos, estaban quemadas, así como que me saqué una capa de piel de acá, de las palmas. Y me obsesionaba con la idea de tenerlas como en brazos, como de bañarlas y como que, no sé. Yo no soy madre, no fui madre, pero siempre he sido muy maternal y como que sentía que eran mías. Bueno, este trabajo nace desde el amor, desde el afecto a esta reivindicación y también, por supuesto, quiero ser un llamado, una reflexión respecto al rechazo sobre las supuestas anormalidades que presentamos los seres humanos y que son discriminadas y son violentadas por, no sé, personas que piensan que viven dentro de la normalidad, ¿no? En todos los aspectos corpóreos, sexuales, disidentes, migrantes, etcétera. Todos quienes estamos en un punto de vulnerabilidad a ser violentados. Como que llama a ese tipo de reflexión también. Bueno, este trabajo como lo tuve que realizar bastante rápido también y muy intenso, llenar muchas sesiones en un día. Cuando lo terminé quedé así súper exhausta mentalmente y tuve que pasar un buen tiempo para volver a reencontrarme con él, para poder mirarlo, como volver a hacer otro trabajo también, que hasta ese momento era muy de hacer series y exposiciones porque tenía que hacer exposiciones y tenía que hacer fotografía, que pasa mucho en la juventud, ¿no? Que uno tiene muchas ganas y quiere darlo todo, pero también llega un momento que dice, a ver, hay que reflexionar respecto a lo que estoy haciendo, con qué estoy trabajando, y si estamos trabajando con temas que son delicados, uno no puede tampoco violentar con esa como superficialidad que le podemos adjudicar a la imagen.
Tenemos que ser conscientes de ello. Con esta serie me di cuenta de eso. Aparte, pasó algo que yo esta serie la hice justo cuando fue el terremoto ese año. Y no sé si se acuerdan, cuando asumió Piñera, creo que la primera vez hubo una réplica bien fuerte. Entonces, como estábamos todos muy asustados, las personas de la facultad mandaron a la gente a la casa. Como no, váyanse todos a la casa. Y era mi última sesión y les dije, pucha, es que necesito terminar estas fotos hoy. No puedo ver más porque estaba haciendo un libro con esto. Y me pasaron las guaguas en un cooler, las que me faltaban por hacer, y me las llevé a la casa. Entonces las tenía que bañar en mi tina y era un fin de semana largo. O no largo, pero era un fin de semana que se me hizo muy largo. Entonces, yo siempre dije, cuando vi primero las guaguas en los frascos, dije, si yo pudiera tenerlas en mi casa, haría un montón de fotos, un montón de cosas con esto. ¿Está? Como así, volverse loca. De a poquito fui entrando, conociendo, ¿cómo se dice? Intimidando, no sé cómo se dice, intimando con estos seres. Y ya cuando los pude tener en la casa, no hice las fotos que me faltaban, que eran 2, y las dejé ahí, no quise saber más hasta devolverlas. Encontraba que de mi parte era bien falta de respeto haber pensado eso desde el principio, como un fenómeno, un medio circo que puedes hacer lo que quieras porque están muertas. Así que aprendí mucho con este proyecto. Ese es el set, esa es la sala de la facultad, la del subterráneo que les comentaba, y trabajamos con estos fondos, que generalmente son sábanas, manteles, qué sé yo, cosas rococó que me permiten después sacar partido los colores con la interpretación del color manual que les doy. Ese es el museo, ahí están. Y ahí eran los coolers que había que trasladarlas. Esa es la imagen que les comentaba que estábamos en mi casa. Esa es mi difunta madre viendo la exposición. El 2012 creo que fue en el Museo de Arte Contemporáneo. Expuse la del primer trabajo donde iban sola en estos formatos pequeñitos. Y las primeras que eran como de registro en unos visores que podías ver a través de un ¿cómo se llama esto? Una diapositiva. Y el segundo, el Recuérdame al morir, que esto era como con familias ficticias, iban en estos retablos religiosos, que lo hacía una persona que ya no trabaja, pero que era la única persona que los podía hacer, un abuelo, que estudió Bellas Artes y hizo familia, quedó embarazada su polola, estoy hablando de muchos años, y la única manera de hacer dinero dijo, voy a ser el marquero de los artistas. Y sí, hizo el marquero de los artistas, pero cuando yo lo conocí ya era un anciano muy anciano, y él hacía estos retablos, y todo en el rubro le respetaban este oficio, por lo tanto nadie más se metía. Él ya no trabaja porque donde tenían su esquina ahí por Recoleta, lo iban a hacer un hotel. Bueno, así que derrumbaron toda esa zona. Y este es el libro, que hoy día traje libros para sortear. Este es el libro final. Se hizo con unas postalitas, pero las postalitas se me acabaron, así que no traje. Ya, ese es uno. No sé si quieren hacer preguntas de inmediato. El proceso, sí. Es película blanco y negro 35 milímetros. ¿Ya? Yo amplío esa foto en el laboratorio a 13 por 18
tiene que ser una ampliación que tenga buena gama de grises, no que sea muy contrastada, porque ni los negros ni los blancos se colorean, se colorea el gris. Y luego pinto con lápices acuarelables, lápiz Crypto, pero acuarelado, como pinto sobre un vidrio y luego con un pincel diluyo y con eso voy pintando sobre la copia. Un buen script, o sea, estos plumones rotuladores de, ¿cómo se llaman? Para acuarelar, pero que sea al agua. Eso después es un original que digitalizo y hago otras copias más grandes o otros formatos, porque si expones eso son muy fotosensibles, entonces se van como decolorando con los años. Mira. Los originales los tengo yo. Estos, por ejemplo, los que mostré son los originales, los que expuse. Pero los que después decidí no exponerlos más, los tengo en una cajita, no tengo mucho cuidado en realidad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más de esta serie o sigo con la siguiente. Ya, les voy a mostrar la siguiente serie. Esta serie se llama Ni lágrimas ni culpa y la realicé entre el 2015 y el 2017. Bueno, aquí les ofrezco una cita de Hija de Perra, una performista bizarra que el 14 de agosto se cumplen 8 años en que falleció, pero que dejó mucho legado en cuanto a su conocimiento, a su activismo. Y dice: no soy legal, soy paria por excelencia, no aspiro a la inclusión, no soy un igual, no quiero ser un igual y prefiero evitar la diferencia. Es una frase que me hace mucho sentido y que refuerza el día a día. Estas fotografías que les muestro al principio son fotografías con celular que realicé en la comuna de San Miguel, que es de donde yo nací. Estos eran recorridos en un año que fue bastante difícil porque falleció, no se murió nadie, se enfermó mi hermano, se enfermó mi mamá y hubieron bastantes problemas alrededor, falleció un amigo y como que yo tenía que realizar este proyecto, que es de este libro, porque era un fondar, entonces tenía un tiempo para hacerlo y el fondar que postulé era de otro tema, otra cosa, nada que ver. Pero cuando pasaron estas cosas, a principio de año, dije, no, voy a hacer lo que yo quiera y en realidad estar cumpliendo esas cosas no tiene sentido, si ni lo ven, no le interesa. Lo único que le interesa es que les devuelva las boleticas, que todo cuadre en la platica, pero ni siquiera ven el trabajo, así que si usted un día se gana un fondar y quieren hacer otra cosa, hágalo nomás. Le mandan un diseño, o hacen una maqueta digital y le pasa como que fuera antiguo, pero... Bueno, entonces lo cambié y el trabajo tuvo que ver con estos pasajes de momentos complicados en un periodo y no tenía tiempo porque yo vivo en el centro de Santiago y tenía que ir a cuidar a mi mamá, tenía que ir a cuidar a mi hermano, tenía que ir a trabajar, entonces no podía hacer las fotografías que yo generalmente hago, que son puestas en escena, porque requieren mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo y espacio. Así es que primera vez que me atrevo a sacar el celular y empezar a fotografiar, como que me llamaban muchas cosas la atención, así, uy, la casa de la vecina ahora es un edificio, la casa de la vecina ahora es un asilo. San Miguel, la comuna, se caracteriza mucho por que se han hecho muchos edificios y han botado casas grandes, casas bonitas, y se han hecho asilos y edificios. Si ustedes ven las noticias de Santiago, siempre es Portonazo en San Miguel, Portonazo en San Miguel, porque son puros edificios donde la gente llega a dormir, no es barrio, como era antes. Entonces me empezó a llamar mucho la atención, cosa que no me llamaba la atención en realidad antes que sucediera todo eso, y empecé a tratar de fotografiar todo lo que se me ocurría. Aparte, San Miguel tiene una luz muy, pero muy bonita. Bueno, pasaron hartas cosas, la verdad, como que eran muchas fotos con el celular, que después para hacer esto tuve que, fue mucho rato, mucho tiempo. Hice una exposición también y ahí puse muchas fotos en un muro chiquititas.
traté de unir también como por idea, por forma, perspectiva, color, etc. Estas fotos, siento de algún modo, o sea, más que de un modo, es así, referenciaron a lo que realicé en un todo, ¿ya? Como que de repente uno dice, hoy, ¿con qué me referencio? ¿Cuál será mi próxima obra? No sé, lees un libro, ves una película, investigas, vas a un museo, pero las referencias también pueden venir del cotidiano, de lo que uno observa. ¿Sí? Es muy rico observar, mirar, tener de repente el tiempo de ir a sentarse a un lugar, no sé, a una plaza, ver cómo se comporta la gente, las nuevas formas, etc. Y eso inspira y alimenta mucho la cabeza y el alma para generar trabajos desde ahí. El cómo somos aquí y ahora. Siento que es súper importante reflexionar y dar puntos de vista dentro de los trabajos, como que tengan una postura, ¿ya? Independiente que eso genere de repente malestar o genere odio, es bueno tener una opinión, porque también tiene que tener un fin el trabajo artístico, no tiene que ser siempre complaciente ni miedoso. Como que atrévanse a poner también tanto sus puntos de vista como sus cosas íntimas, si es que por supuesto les interesa, uno puede trabajar de otras cosas también, eso no es en desmedro, pero como que no se avergüencen de decir cosas que tal vez quieren decir por vergüenza, porque siempre hay una unión que se va a unir a otras personas, a un colectivo, y eso es bonito. Bueno, aquí hay varios ritos como de fotos que ustedes pueden ver que sucedieron en ese entonces. Mi mamá, por ejemplo, ahí la estoy bañando, lavando, se está lavando. Ella le dio demencia senil en esa época y hacía cosas, por ejemplo, los días que yo no estaba. Guardaba, cocía, iba a la feria y compraba un pescado con la cabeza y la cocía y quedaba en el refrigerador hasta que iba y era como, ¡ay, la cabeza de pescado hay que botarla! O, no sé, la gata se portó súper mal y ahí está la gata, ¿la ven? Ese plato de fideo, acá se ve, ya. Ese plato de fideo estaba lleno de gorgojos porque, no sé, como que todo se empezó a podrir, todo salía con bicho, todo salía con muerte, con cosas muy oscuras. Y la lagartija de ahí era uno de los tantos bichos que mataba a la gata. Llegaba con pájaros, con ratones, con lagartijas. Fue así de un ir y venir. Hubieron momentos felices también, como el completo. Bueno, lo que repasé también en ese periodo fueron diarios. Como que siempre me ha gustado escribir cosas así, lo que pienso. También les aconsejo eso, el utilizar una libreta o el trabajar la bitácora como de sus ir y venir, de sus pensamientos, porque es increíble cuando luego lo retomamos, vemos que hay hartas cosas que no han cambiado y que uno en ese momento piensa que son lo peor y decir, hoy, pero hace 5 años me pasaba como lo mismo, así como tengo un rollo ahí con tal cosa, en este caso era con mi mamá. Y también pasa que cuando los viejos se enferman o la gente que queremos, uno empieza a buscar esas cosas que te han mostrado 1000 veces y que uno no le pone atención, que es como ya empezar a hablar de una señora tanto que no la conocí. Entonces empecé a mirar, me daba un poco de celo, envidia, porque mi papá era muy cariñoso con mis hermanos, yo tengo 2 hermanos que nos llevamos por 12 y 13 años, 12 y 13 años, 2 hombres, y mi papá era muy cariñoso con ellos. Él era vendedor viajero, entonces cuando estaba de viaje le mandaba cartas, donde, no sé, le decía cosas como cuida a tu hermanito, pórtense bien, los estimulaba, los llevaba a distintas cosas de deportes, teatro, cosa que conmigo no hizo. Perdona, papito, pero no lo hizo. Entonces como que decía, ¿por qué la presencia en que nazca una hija mujer es tan complicado para algunos hombres? Es difícil para algunos papás. Como que se hace un miedo quizás, no sé, pero sentí eso. Entonces como que con mi mamá no tuve ese estímulo quizás como más intelectual que mi padre podía tener y nada, pues,
revisando todas estas cosas me di cuenta un poco de eso y también fueron referenciales para el trabajo que desarrollé. Esta carta la encontraba así como de Chillán, ¿no? Acá. Se la mandaba a mi papá el año 64, a mi mamá cuando estaban pololeando. Y en casi todas las cartas que él le mandaba, era que él se había mandado una cagada. Y siempre era perdóname, pucha que te amo, no sé qué voy a encontrar cuando te vea. Siempre era así. Entonces después decía, pucha, después era tan pesado con ella que las relaciones como se van deteriorando y de tanto amor después es como, ni siquiera odio, es como un ninguneo, un desprecio, eso me parte el alma. Y fue en el 64 y ahí deben haber engendrado a mi hermano mayor. O ella debe haber estado recién engendrándolo, como meses. Por eso la puse. Bueno, quise poner cosas extras fotográficas. Esta primera vez que pongo cosas extras fotográficas, pero que sentía que referenciaban el trabajo. ¿Ya? Siempre me he sentido como un siamés, como una cosa de dos cabezas, así como un monstruo que va con dos, ahí peleando. Y me gusta mucho esa figura, el tener dos cuerpos en un sistema. ¿Por qué? No sé, pero como que quería poner cosas así. Empecé a bocetear, tuve que dejar todo lo que era puesta en escena para el final porque no tenía tiempo para hacerlo. Y hice este retrato que es de Ignacio Contreras, que es un amigo que falleció en octubre del 2015. Esta foto se la hice creo que en agosto o en julio y fue el último retrato. Él no lo alcanzó a ver, se murió antes. Yo no alcancé a revelar ni a hacer trabajo de coloreado, y esta fue la última vez que nos vimos y que lo pasamos muy bien en su casa. Hice muy buena relación con su madre, ellos eran de Tierra del Fuego y Ignacio estaba estudiando en Santiago fotografía y su mamá lo acompañaba allá, entonces era hijo único, ella era sola. Hicimos buenas migas en ese momento, nos unimos harto y le pedí una carta póstuma que le dijera todo lo que sentía su hijo y la incorporamos dentro del libro. Bueno, siempre he trabajado el autorretrato, pero en un momento como que me aburrió el verme la cara, como que ya no era entretenido verme el caracho dentro de las fotos. No sé, en ese momento era todo así oscuro, como le decía, desde esta putrefacción que se veía, estos bichos que llegaban muertos, las cosas que mi mamá dejaba y que se podrían en el refrigerador, y mi cara era lo mismo, era así como... Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Y mandé a hacer esa máscara a un amigo que hace diseño escénico, y me hicieron esta máscara de no sé qué material, pero que era de una gata llorando por el lado izquierdo, está al revés ahí porque la foto no sé por qué está como dada vuelta. Por lo que me fui a distintos lugares, ese era el bar que a mí me gustaba mucho, ir a llorar ahí, a tomar, a curarme, y el Torremolinos, y quise hacer algunas escenas con esa máscara. Nuevamente exploro lo extrafotográfico, aquí estas son cosas tridimensionales que eran unos marquitos con este tipo de bodegones que cada uno representaba un pasaje en la vida, algún pasaje por ahí. La verdad fue bastante intuitivo todo lo que realicé, tanto las puestas en escena, hay unas que son más, por supuesto, como esto, más pensadas, pero hay varias que fueron intuitivas en cuanto a su construcción. Ahí trabajé con otras personas también, como que me di cuenta en ese momento que al hacer autorretrato no siempre tiene que ver con que uno salga en la foto, también tiene que ver con el sentido en que uno le puede dar a otra persona. Por ejemplo, decir yo soy esa y interpretarla a través de, en este caso, una amiga que tenía una guagua y como un poco reflejaba mi sentir. Ya, y esta es la última foto que es la que le dediqué a mi papá. Una vez leí que generalmente los padres se van de la casa
y teniendo hijas mujeres, cuando la hija le llega la primera menstruación, porque ya es el punto en que va a ser mujer, ya no pueden haber juegos bruscos, ya la niña va a empezar a tener sus problemas, así que se marchan. Y justo mi papá se fue en ese periodo, 12 años, los 12 años. Y quise hacer esta foto como representando un poco como el perdón, la familia, el cuidarse, el seguir, el no importa, el te entiendo, bueno, son cosas que pasan. Hice el libro a mano, o sea, hice la maqueta a mano, como nunca el diseñador de mis libros es mi hermano. Y en esta oportunidad lo quise hacer manual todos, buscar como las guardas, qué portada, etcétera. Y él después lo transcribió a los archivos digitales que yo no sé utilizar. Y eso fue muy bonito de hacer también, el poder hacer un libro y editarlo como desde la intuición, de ir ordenando capítulos, cosas que no sean como desde lo cronológico o de lo obvio. Ese es el trabajo. Ah. Tengo un video, ¿lo quieren ver? Es cortito. Que no quiero aburrirlo porque sé que están estudiando, que están cansados. ¿Con qué será? No. No, mire que bueno. Yo me lo... ¿Por este?
Muchas gracias por la... ¿Cómo se llama? Atención. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Aquí atenta. Hola. Sí, los títulos son siempre para mí muy importantes. Como que no quiero que encasillen en cosas tan, no sé, como que suenen a otras. Y me ha costado realizarlo. Recuérdame el morir con mi último latido, que es como yo creo el título más rebuscado, ese lo trabajé con un amigo poeta. ¿Cómo le ponemos? Porque se llamaba Conservatorio Celestial, pero era como conserva, así como, no. Ya, veamos, empecemos con palabras y ahí jugamos. Después del Ni lágrimas ni culpa. Bueno, mi hermano es músico y él, antes de enfermar, le dio un accidente cerebrovascular que lo dejó jubilado. Él estaba haciendo un disco. Y en ese disco había una canción muy bonita que es la del video, pero cuando él hace el disco, él todavía no se enfermaba, cuando dejan las canciones, él no quiso poner esa canción. Y le pregunté, ¿por qué no la pones? Que es la canción más favorita que tengo. Me dijo, no, porque está mal hecha. Pero en realidad yo creo que pensamos que él le dio pudor porque era una canción muy íntima, ¿cachai? Como muy de lo que pasaba. Y no tenía nombre, porque quedó fuera, quedó como en los demos. Y yo saqué la estrofa Ni lágrimas ni culpa, que la encontré muy bonita, así como heavy poder concientizar eso, de que no haya lágrimas y también sacarse la culpa de tanto, que en realidad todo este proceso fue todo lo contrario, entonces como que de ahí lo agarré. La canción después en realidad se llamaba La Barca, pero como que me es muy importante elaborar los títulos. Bonito. Y cuando trabajo con textos, casi no trabajo con teórico, tengo algunos libros, por ejemplo, este es un recopilatorio, y ahí trabajé con un amigo, siempre trabajo con personas cercanas, pero cuando hay textos generalmente son poesías de también amigos, amigas, personas que quiero y que me llama la atención sus palabras. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué foto. ¿No? Bueno, si no hay comentarios, si no hay preguntas, sí. No sé si soy muy apurona o me pongo nerviosa. Pero... Bueno, Mara Rita, para quienes no la conocen, es una poeta trans que falleció muy joven, también le dio un accidente cerebrovascular y ese libro es póstumo, ese libro se pudo publicar después de su muerte. Murió muy joven, como a los 22 creo que tenía, y escribía muy bien. Ya tenía otro libro que se llama Trópico Mío y este. Yo ya no la conocí personalmente, pero sí sabía quién era. Y cuando quieren hacer este libro, me comentaron que a ella le gustaba mi trabajo. Entonces, si yo podía graficarlo de alguna manera, viendo los poemas, y si podía hacer una representación. Entonces, me ahondé ahí un poco en saber más, me contacté con su mamá, ella vivía con su mamá, le pregunté si podía ir a su casa, me dijo que sí.
su pieza estaba intacta, tenía sus cosas, tenían como mini altares con flores, con la presencia de ella, sus primeros zapatos de taco alto. Entonces empecé como a, también obviamente con mucho respeto, poder registrar esto, registrar su patio, su jardín, que tenía muchos cactus, muchas de estas florcitas, ¿cómo se llaman? Que son como de cactus, no sé cómo se llaman, pero eran muchas, de hecho me regalaron una, muy bonita. Y hice algunas interpretaciones. Ahí hay una foto que salen unas amigas también que son trans, que salen con los cuerpos muertos y que era la idea también de un inicio de un trabajo que nunca llevé a cabo, que tenía que ver con el que cuando naces distinto ya naces muerto, en el sentido de que cómo te matan, ¿no?, la sociedad. Y quise explorar otras cosas ahí como el bordado, la inserción de texto, de sus propios poemas, porque sentía que tenía que ser más allá que la fotografía que yo estoy acostumbrada a hacer. No, se lo hice con mucho cariño y bueno, quedó tal cual lo planteé, no se hicieron un par de cambios nada más. Y se demoró mucho en salir ese libro porque el papá de la Mara, que nunca estuvo presente, cuando se murió, cachó que la hija tenía un libro, que iba a sacar otro, y dijo, pucha, a mí me pertenecen como derechos y parte de esto. Entonces no se podía sacar el libro porque el papá era un impedimento. Se había demorado después de hacer la foto, yo creo que 2 o 3 años más, o más. Se sacó recién el año pasado en pandemia. Fue súper complejo, fue una batalla para la familia poder desligarse de la presencia de ese hombre malo. Terrible. Es terrible, la verdad. Mi amigo Ignacio, el que sale en el libro, que el último retrato que les comentaba, también le sucedió que su papá tampoco fue una persona presente. Y cuando falleció tuvimos que ir con la mamá, que sola, gente del Tierra del Fuego, tuvimos que ir como testigos a, no me acuerdo muy bien cuál era el trámite, pero era para poder cremarlo, para hacer todo eso rápido. Porque también requieren el papá y el papá no existe, entonces como que la gente pierde mucho tiempo en estos procesos dolorosos con trámites, cosas que no debería pasar. Qué bueno que tengas ese libro, muy bonito. ¿No? Ya, vamos a ir al sorteo. Bueno, traje algunas publicaciones. Este es el primer libro, Las novias de Antonio, es un trabajo sobre un perro quiltro, donde posa con mujeres desnudas, sexy, sensuales. Aquí hay una especie de zoofilia. Este es el primer libro que saco, pero lo editó Editorial La Visita, es el segundo de La Visita, ahora ya llevan como 40 libros, que es una colección que se llama El Rectángulo, muy bonita, son todos así, pero van cambiando algunas sutilezas, por ejemplo. Se fijan, lo abren, tiene una foto ahí, como sorpresas, ¿ya? Este es el primero del 2009. Después está este del trabajo El Recuérdame al Morir que les presenté, que es del 2010, y tiene unas inserciones de glitter acá, encima. Después está este que es el recopilatorio, este es un trabajo de mi trabajo de mi serie del 99 al 2011. Y este, que es el Ni lágrimas ni culpas, tiene una tapa lenticular que hice en México, hice 6 tapas distintas. Y es muy bonito porque es como de las reglas antiguas. Y después está este que es como una mini edición francesa de una serie que se llama El Castigo, que también es bien bonito. Bueno, ustedes van a decir, ¡ay, que tiene plata para hacer libros! ¡Es millonaria! No, esta es bajo editorial, este también, y estos los hice a través de Proyectos Fondar, que son los que les digo que les mientan para poder tanto ganarlos como para rendirlos. Aunque me vetaron, sí, así que es como 5 años que no puedo postular, porque no hago los proyectos que digo que voy a hacer. No, porque problemitas que voy a solucionar ya, para que entrar en detalles. Eso. Entonces, ya. ¿Cuántos son? 5. Ya. ¿Hasta qué número era Manuel? Manuel, dime un número del 1 al 30. Vamos primero a sortear el primero, por orden cronológico. Número 11. ¡Oh!
Nico, dime un número del 1 al 30 menos el 11. 27. 27. Muy bien. Todo de cerca para que usted, señorita fotógrafa, número del 1 al 30 menos el 11 y menos el 27. ¿El 30? ¿El 30? ¿Número 30? Ah. Ya no importa si te creo. Usted. Número del 1 al 30 menos el 30 menos el 11 y menos el 27. ¿Puedo decir el mío? Ah, ustedes sacaron número. Ah. ¿El 7? ¿Qué más le puedo pedir? Usted que ya sacó el 30, del 1 al 30 menos el 30, menos el 27, menos el 7 y el 11. 3. Número 3. ¡Oh! Bueno, muchas gracias por venir. Un gusto conocerles. Les deseo lo mejor. Que les vaya bien en sus estudios, en sus proyectos personales y en todo lo que venga en el futuro.